Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? Y la que soporte, la que no aporte, entonces que no estorbe, brillan aunque les incomode. Chico que es real, no se esconde, se siente en el aire aunque nadie lo nombre. Mirada que habla, no hace falta el enfoque, lo que es verdadero nunca se rompe. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. ¿Sabías que? Hay una gran polémica debido a que Hobi y Nam viajaron hace unos días a Canadá para ir a ver un concierto de Usher y Chris Brown. Hobi subiendo historias en Instagram de lo bien que la pasaron y eso desató una gran polémica en el Fandom Army y fuera del fandom también, y aún más con la foto que subió Brown a sus historias de Instagram junto a Hobi y Nam. Chris Brown tiene un historial de violencia contra mujeres. El caso más horrible en 2009 fue cuando era pareja de Rihanna y la golpeó gravemente. Ha tenido acusaciones de abuso sexual, problemas legales recurrentes, agresiones. En 2013, agredió al cantante Frank Ocean en un estacionamiento. Chris Brown es un hombre detestable, pero aún así ha tenido una carrera exitosa. Muchos dicen que separan a la persona del artista y es un punto válido si lo quieres, pero algo distinto es tomarte fotos con esa persona, porque inmediatamente te verás involucrado a su imagen. Ustedes dirán por qué menciono este tema. Bueno, como siempre, en cada polémica de otros miembros, involucran a Jimin y Jungkook. Porque hace casi 9 años Hobi, Jimin y Jungkook bailaron una de sus canciones y han recomendado música donde este tipo colabora. Y bueno, en el live de Tae junto a Jungkook, en la playlist de Tae, sonó una canción de Brown, y por eso involucraron a Jungkook. Una estupidez máxima. Jungkook nunca ha tenido canciones de ese tipo en sus lives. La playlist no era de él. Jimin y Jungkook no tienen nada que ver en la polémica, pero aún así los envuelven para salvar a sus favoritos. Y todo esto radica porque creen que sus idols son perfectos y los endiosan, cuando son simples seres humanos, igual que cualquiera, con defectos y virtudes. Y no confundan el cariño que se les puede tener con criticar su forma de actuar, porque el amor se basa también en reconocer los errores. No hay que ser fans ciegas que aceptan todo de su artista. También seamos críticos pero con respeto y no bajo el odio, como he visto por todas partes. No por criticarlos los vas a dejar de querer. Tal vez, ese artista se dé cuenta de su error y podrá remendarlo en el futuro. No porque los chicos escuchen ciertos artistas cuestionables, los va a convertir igual que esos artistas. Creo que el mundo del K-pop se aceptan muchas cosas y en la sociedad coreana no habla de esos temas, porque no es relevante. Por eso tenemos a media industria bailando o escuchando canciones de Brown, pero no porque esté normalizado está bien. Espero que la conciencia sobre estos temas se considere, sobre todo en BTS, que su grueso del fandom son mujeres y además han sido representantes de organizaciones internacionales importantes como la ONU y UNICEF que combaten todo tipo de violencia, y esto sería muy contradictorio. Con el silencio de Hobi y Nam, esto ha seguido escalando y me parece vergonzoso que ambos no digan nada al respecto. Nam en el 2025 fue seleccionado por The Pixel Project como uno de los modelos a seguir masculinos que estaba teniendo un impacto positivo al ayudar a detener la violencia contra las mujeres, pero ahora fue eliminado de esa lista. La organización emitió un comunicado del porqué, y obviamente, es por el reciente hecho y el silencio de Nam a todo lo que ha pasado. Esta organización trabaja con muchas otras organizaciones, ejemplo ONU Mujeres. Es tan lamentable todo esto y una gran decepción para una gran parte del fandom que veía a Namjoon como un modelo a seguir. Tenemos que ser críticos con los artistas. Podemos quererlos, admirarlos, defenderlos cuando son injustamente atacados y, al mismo tiempo, decir, esto no me parece bien. Eso también es ser fan. Como saben, hubo Live Tae Cook. Después del último concierto en Baltimore, Tae encendió un live junto a Jungkook. Ambos estaban comiendo ahí porque tienen una alimentación diferente al resto de sus compañeros. Jungkook dijo que los demás estaban en la sala de lado comiendo. El live se basó en comer y conversar de hacer ejercicios.
y por lo menos me quedó muy claro, como siempre, es que Jungkook y Tae no tienen muchos gustos y cosas en común. Ahora es el gimnasio, tal como lo fue en Los Ángeles, con el fisicoculturismo. Cuando ambos se aburrieron dejaron de juntarse, y retomaron en la gira, hasta que uno de los dos lo deje de hacer. Obviamente las taecacas explotaron de felicidad, porque ellas son expertas en dar vueltas situaciones comunes en algo romántico y poner momentos hiperlentos para que se vean con otra intención. Y como todo quieren del Jikook-kun, escribió: Jungkook le preguntó a Tae y luego le puso pimienta a su comida antes de que siquiera respondiera. El trato de princesa en su máxima expresión. Y la intimidad de conocer también a tu pareja, que ni siquiera necesitan palabras para entenderse. ¡Ay, qué bonito sería ser amado y comprendido! Con esto me reí varios minutos. Te voy a explicar. Jungkook le echa pimienta a su comida, Tae le pregunta si esa es pimienta negra, y Jungkook le dice que sí, que a él le gusta, o sea, Tae ni siquiera sabía que a Jungkook le gustaba la pimienta negra. Jungkook le pregunta si quiere y Tae le dice, un poco, y le echa pimienta negra, una de las pimientas más picantes. Creo que Tae no tenía idea de eso. La taekaka dice, la intimidad de conocer también a tu pareja, que ni siquiera necesitan palabras para entenderse. A Tae no le gusta el picante, y Jungkook siempre lo olvida. Recordemos cuando Jungkook preparó una olla de comida y añadió extra picante, sin importar que a los demás no les gustara, porque sabe que a Jimin sí le gusta el picante. Eso es conocer bien a tu pareja. Además, Jungkook le preguntó si Tae quería y este le respondió, no le leyó la mente. Son graciosas las Taecookers. Y el trato de princesa nunca fue. Ellas quieren ver eso igual cuando Jungkook separa el pescado más sabroso para Jimin. Le cocina 3 clases diferentes de pastas o le corta la carne. Ese es un trato especial por la persona que amas. Echarle pimienta al amigo porque tenía a mano el frasco, solo lo hace una situación normal en una comida. El live para mí estuvo bastante tedioso, incluso Jungkook varias veces puso cara de aburrido, además que estaba cansado. Como se terminó el tema en común, el ejercicio, hubo un momento de silencio, donde cerraron los ojos. El staff, que estaba pendiente, entraron rápidamente pensando que estaban dormidos. Jungkook incluso durmió un momento, hasta pensó que el live había terminado. Con esto se demostró que el live en sí estaba programado. Jungkook se veía muy cansado, pero recuerdo el live de él con Jimin en Busan, también estaban cansados, pero ambos disfrutaron al máximo su cena y conversación, riendo y encontrando cosas en común. Y lo más relevante, Jikook encendió el live sin staff, igual que el live de 2025, sin staff de por medio. Este live solo vino a demostrar lo que siempre les digo: Tae y Jungkook, amigos de trabajo, tienen bien poco en común pero se estiman. Llevan 13 años siendo compañeros de trabajo. Después de 47 minutos de un bostezado live, Tae sube un video, escribiendo Normal Live, un blog de su vida en el trabajo, obvio con muchas imágenes de Jungkook. Pero si ves el video, nuevamente lo mismo con Jungkook, ejercicios. Una parte donde las taekakas romantizan, es cuando Jungkook se pone detrás de Tae y cortan ahí, para hacer creer otra cosa y sexualizarlo, pero Jungkook hizo la mímica de cortarle el cuello. ¿Qué romántico puede ser eso? La única vibra que evoca de ahí es quien se ve más macho, pelo en pecho, nada, absolutamente nada de lo que hemos visto. Puedes ver algo de pareja o que se pueda ver como muestra de amor. Sigan mostrando más de Tae y Jungkook, porque más claro queda el vínculo entre ambos. Una escribió lo siguiente aparte de la compañía: creo que ahora JK es solo que está más cerca de Tae y Hobby, porque no se trata solo del gimnasio. Ha estado yendo a lugares de bolos, caminando por las ciudades, cenas, y está bien, es lindo para su amistad. Pero como Jikookers sí da un poco de tristeza verlos distantes. Creo que la narrativa de la empresa está funcionando a la perfección. Muchos Jikookers creen que Jimin y Jungkook están distantes porque se publica material de Jungkook junto a otros miembros, pero la gente no piensa que el día tiene 24 horas y solo se muestra una pequeña parte de sus vidas en redes sociales. Jimin y Jungkook hace años ya no comparten lo que hacen juntos. Además es normal relacionarse con los compañeros. Jungkook no solo pasa con Tae y Hobby, también juega videojuegos con Jin y eso no se publica, y no va solo con Tae, está Nam, Hobby, etc. La narrativa de la empresa respecto a la relación de Jimin y Jungkook es más que obvia. En el reciente episodio de los conciertos en Busan, lo que menos vimos fue a Jimin y Jungkook. El tiempo en pantalla de ambos fue vergonzoso, fueron los que menos salieron, cuando se podría pensar que habría algo especial porque es su ciudad natal.
pero nada, para qué decir interacciones entre ambos. Cualquiera podría pensar que no se hablan, pero live después del concierto es clave, porque nos puede demostrar que tanto la empresa quiere imponer, porque en ese directo, Jimin y Jungkook demostraron que tienen su relación intacta, y pasa lo mismo ahora. Algunas creen que Jimin y Jungkook casi no comparten porque suben contenido con otros miembros. Solo ponte a pensar, en Boston, grabaron todo en un día, salida al parque, compras y ejercicio. Jungkook ni ropa se cambió para hacer ejercicio, grabando contenido para subir a sus redes sociales y todo expuesto, van donde hay muchas personas para que los vean, con cámaras y todo, cuando ellos siempre quieren pasar desapercibidos. Siempre hay fans que captan cuando Jungkook sale con los miembros, me parece curioso. Ellos son amigos y está bien, pero creo que se está sobreexponiendo la relación de amistad y es muy evidente. Al igual que la historia que subió Tae con Jungkook en el gimnasio, me dio la impresión que Jungkook solo bajó de su habitación para filmar eso, porque ni siquiera estaba vestido para la ocasión. Muchos dicen que es para desviar la atención de la polémica de Chris Brown. Yo no lo creo, porque Tae suele subir publicaciones e historias a Instagram cada vez que comparte con su amigo Jungkook, y esa vez no era la excepción. Lo único bueno del video de Tae, que publicó en Instagram, es que pudimos ver el brazo de Jungkook por completo y no hay ningún tatuaje en su brazo izquierdo, y así se dio por sepultada la mayor prueba del chip inexistente del Bangkok. Como siempre lo dije, un chip inventado para perjudicar a Jungkook y levantar a una idol. Antes del video donde se ve que no hay tatuaje, la idol en cuestión había vuelto a la carga, dando me gusta a publicaciones que Jungkook ha reposteado y dado me gusta, desatando más rumores y odio a Jungkook por una relación ficticia. Espero que con esto se dé por sepultado ese rumor de citas que jamás existió y solo fue producto del marketing de empresas que manipulan y sacan provecho del éxito de algunos idols, en este caso, de Jungkook. Por eso, como siempre digo, el tiempo es el mejor amigo de la verdad. Nuevamente hay un blog de ejercicios y un día con Hobi, Tae y Jungkook, ahora en Texas, o sea, están grabando un video por ciudad, y el patrón es el siguiente. Hobi o Tae publican fotos y Jungkook anuncia el video en sus historias de Instagram, para luego publicarlo. Las exvecinas, como siempre, omiten a Hobi, parece un fantasma, piensan que solo es un blog de Kook cuando no lo es un blog de 3 miembros, y este último video, Jungkook lo editó de una manera clara, 3 hombres rudos haciendo ejercicio hasta la música que puso, todo derrocha testosterona, pero como todo se está publicando, esta es mi opinión, esto se ve que es contenido para entretener a las fans. Y como el video no tiene absolutamente nada que puedan sacar de contexto, las Taekookers editaron esta foto para complacer sus delirios y sacan a Hobi, porque es obvio que no les gusta lo que ven. Saben que ahí solo hay una amistad y contenido para las fans, nada más, por eso recurren a la edición. Y ahora los vieron en un mall de Toronto a los 3, nuevamente un espacio donde concurre mucha gente. Jungkook se veía un poco molesto, pero puede ser cansancio. Los Taekookers están mintiendo descaradamente y como es su costumbre con círculos y flechas que no llevan a ninguna parte. En el concierto en Baltimore, en la parte del discurso, Jungkook estaba entre medio de Jimin y Tae. Ellas dicen que Jimin quiso captar la atención de Jungkook sin éxito porque Jungkook solo tiene ojos para Tae, recortando descaradamente el video, pero acaba completo. Jungkook estaba jugando con Jimin, dándole golpecitos. Jimin también lo hace, ambos sonríen y Jungkook estaba mirando a Nam, porque estaba hablando, no a Tae. Esta gente no se cansa de mentir, les han dado mucho material para tenerlas felices, pero nunca lo estarán porque no obtienen lo que quieren. Ellas desean que Jungkook se comporte con Tae de la misma manera que con Jimin y eso nunca lo van a ver, porque como ya sabemos, Tae y Jungkook son amigos, y tienen sus limitaciones. En cambio Jimin y Jungkook tienen otra relación de cercanía y confianza mutua. Por eso solo una pequeña interacción del Jikook hace poner inseguro a ese fandom lleno de... Lo mismo acá, diciendo que Jungkook le envió un beso a Tae, cuando nunca fue así. Jungkook envió un beso a la cámara, y después mira a Jimin y ambos sonríen, pero esa secta está acostumbrada a mentir. Las exvecinas andaban llorando, en el último concierto en Texas, diciendo que Tae estaba molesto con Jungkook, que él estaba migajeando atención a Tae. Esta imagen donde Jimin le hace cariño a Tae, andan diciendo algunas que le estaba dando consuelo. Otras dicen esto,
JK va de fuerte tonteando con Jimin, pero sabe que sin Tae se hunde. Para JK es hora de alimentar a los Jokers. Yo rogaba por qué Tae no se acercará a JK, ya lo ha lastimado mucho, que tome valor para apartarse y solo que quede la relación del grupo, que encuentre un amor bello como lo es él. Estos comentarios me hizo recordar cuando las Jikukas comentan lo mismo, solo que en vez de defender a Tae, lo hacen con Jimin. O sea, Jungkook en medio de esa gente que no lo quiere ni un poco. Eso es lo que pasa cuando te obsesionas y pierdes el norte. Las tecacas están viendo donde no hay. Tae y Jungkook se comportaron de la misma manera. Jungkook nunca lo buscaba ni nada. Además se veía tan contento y feliz en estos últimos conciertos. Ahora ya lo sabes. Jimin y Jungkook hacen historia en Spotify Corea del Sur, con 3 de las canciones que más tiempo han permanecido en el número 1. Jimin encabeza el ranking con Who, 548 días, seguido nuevamente por Like Crazy, 268 días, mientras que Jungkook completa el top 3 con Seven, 120 días. Vota por Jimin y Jungkook en las diferentes encuestas. Los Icon es una de ellas que se cierra a fin de año y ambos están participando como mejor cantante y mejor bailarín. Vota por ambos. Proyecto cumpleaños. Como sabemos, Jungkook y Jimin pasarán sus cumpleaños en conciertos. Jungkook en 1 de septiembre en Los Ángeles, en el SoFa Stadium, y Jimin el 14 de octubre en el Estadio Nacional en Santiago de Chile. En ambas fechas les cantaremos feliz cumpleaños. ¿En qué momento? Cuando estén entregando sus palabras finales. Lleva carteles, camisas con sus rostros, disfraces, todo lo que tú desees para celebrarle un lindo día a ambos. El 1 de septiembre, pon tu armibomba en morado y el 14 de octubre en amarillo. Canta a todo pulmón y que sea un cumpleaños inolvidable para ambos. Corre la voz. Jimin ocupa el número 1 y Jungkook el número 2 en el ranking de reputación de marca de idols de grupos masculinos individuales de agosto de 2026. Esto convierte a Jimin en el único idol que ha encabezado el ranking durante 35 meses consecutivos, acumulando un total de 61 meses en el número 1. Jimin ocupa el puesto número 2 y Jungkook el número 4, en el ranking de reputación de marca de ídolos individuales, masculino y femenino, de agosto de 2026. Felicitaciones al dúo Ace. Todos nos emocionamos el primer día de concierto en Arlington cuando Jimin se acerca a una niña para regalarle su llavero y le dio un beso en la mejilla. Este tierno gesto provocó una felicidad enorme en Olivia, así se llama la pequeña, que lamentablemente tiene cáncer. Ella con otros niños fueron llevados al concierto de BTS por la Fundación Heroes for Children. Esta acción no solo provocó la inmensa felicidad en Olivia, también hizo que las fans de Jimin y BTS donaran a la fundación, incluso superando ampliamente el monto que había recaudado la fundación en un acto benéfico que realizaron. Jimin es un ser adorable, un buen ser humano, una persona que siempre está con acciones hermosas con todos los que están a su alrededor. Le deseamos una pronta recuperación a Olivia y a los niños de la Fundación Heroes for Children, que la energía del universo sea sanadora para todos aquellos que padecen alguna enfermedad en estos momentos. Mucha energía y luz para todos. Este fin de semana se vienen 2 conciertos en Toronto, Canadá, y BTS ya se encuentran en el país. Jungkook y sus compañeros estaban en el mall, Jimin estaba comiendo junto a Jin en un restaurante. Me encanta ver a Jimin disfrutar fuera del hotel y se ve que está radiante nuestro chico hermoso. Creo que en los últimos conciertos en Baltimore y Arlington, quedó clarísimo que Jimin y Jungkook están bien y más compenetrados que nunca. En mi anterior video les dije, solo con verlos te darás cuenta. Jimin en los últimos conciertos estuvo más descarado que nunca, así como le gusta a Jungkook. Pero él tampoco se queda atrás. Estos momentos no son grabados ni mostrados en la pantalla grande, son momentos capturados por fans y quizás cuántas interacciones más habrán que no las vemos. Pero lo que se vio en Baltimore fue tan bonito, es la única manera de verlos, porque ellos no exponen su vida privada en redes y la conservan solo para ellos. En algunos momentos del concierto, ambos tienen segundos para mirarse y tener contacto. En el primer día en Baltimore, ya en la prueba de sonido, Jungkook le tira un beso a Jimin.
y en el concierto Jimin le lanza besos voladores a Jungkook, algo que no veíamos hace tiempo. En FYA, Jimin agarra el pantalón de la parte de arriba de Jungkook desatando la polémica en algunas, pero ellos felices, ni modo, tendrán que soportar de la confianza de Jikook. Ese día no se sentaron juntos, en medio estaba Hobby, pero eso no impidió que ambos intercambiaran miradas. En el segundo día en Baltimore, Jimin le vino un impulso y abrazó fuerte a Jungkook. No solo eso, estuvieron bien juguetones. Cuando cantaron Please, podemos ver a Jimin sacar su lengua y ponerla en el micrófono, sin más comentarios. Después en Arlington, en primer día, no hubo muchas interacciones, se sentaron juntos en el discurso final, pero no conversaron mucho, porque al lado de Jimin estaba sentado Nam. Si acá podemos ver cuando cantaban Into the Sun, Jungkook le sonríe a Jimin y después lo ve en la pantalla. En el costado se aprecia la cara de Nam. El segundo día, nuevamente se sentaron juntos, compartieron mucho, rieron y bromearon, pero lo más significativo fue que Jungkook le cantara a Jimin, en la parte final de Please, todo lo que quiero es a ti. Acá no hay dobles lecturas ni nada, se la cantó directamente a Jimin, ¿en serio que algunas dudan? Además Jungkook está siendo tan ruidoso últimamente, que solo una persona negada no lo ve. En su Instagram pasa reposteando publicaciones de la luna, y más las fases lunares y el eclipse. Sabemos que Jimin es conocido como la luna y es más, Jungkook puede tocar las fases lunares diariamente, ¿no creen? Y salió otro episodio de la presentación en la Copa del Mundo. Ellos ensayaron en Londres. En el avión dijeron ambos que fueron felices en Europa. Al pensarlo, se les vio felices en Madrid, Bruselas, Londres y parte de Alemania. ¿Será que Jimin se sentó junto a él en el avión? Porque hay dos botellas de agua, una almohada al lado de Jungkook, y esa almohada de cuello le estaba cargando antes Jimin, al parecer se la dio a Jungkook para que estuviera cómodo, o la usó mientras Jimin no la ocupaba. Lo poco que pudimos ver del detrás de escena del mundial, no cambia mucho a lo que vimos por algunas cámaras de los fans. Sigo pensando que hubo alguna discusión y como lo dije en el video que hablo de esto, no fue algo tan grave como Manila, pero se notó algo, aunque Jungkook estaba siempre al lado de Jimin, como todas las imágenes que vimos, no interactuaban como suelen hacerlo, pero como digo, nunca vamos a saber, porque solo ellos tienen la verdad, pero te puedo decir algo, después de Francia y la Copa del Mundo, Jikook han estado muy pegajosos y eso es lo que importa ahora. Y no solo Jungkook ha estado ruidoso con las fases de la luna, él reposteó un sketch de dos amigos que pasan de una pelea descomunal y absurdamente intensa a terminar casados, prometiéndose amor eterno y jurando no separarse nunca, todo con un nivel de dramatismo completamente exagerado. Y creo que a todas nos hizo recordar a Jimin y Jungkook como esos amigos, tal vez en una de esas también se casen y se prometan amor eterno y nunca separarse. ¿Qué piensan ustedes? Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.